Ojalá los hermanos que no han venido físicamente estén conectados por el Zoom. Y los que siempre lo hacen por el Zoom, que estén ahí. Tengamos todos muy buenas noches. Siendo ya pasados de las 6. Vamos a continuar hablando de la palabra del Señor. Nos da alegría de que en Honduras tengamos libertad. No tenemos a nadie por aquí que esté espiándonos. Los que estamos nos conocemos, y eso sucede en todo el país. Hay otros hermanos que no tienen ese privilegio, pero se congregan. Otro día más que transcurre, otro día menos que existe para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que va a venir, va a venir. Anoche estaba viendo a una mexicana que tiene uno de esos programas por YouTube. Y ella entrevista a un argentino, gordito, ya no me acuerdo cómo es que se llama. Y habla cosas bien terribles de las cosas que están pasando y de cómo los hombres, las élites, estaban preparando primero un arrebatamiento falso y otras cosas que que creen o pretenden hacer para confundir. Después una invasión alienígena. Hay tantas cosas, hermanos, que están pasando. Por eso debemos de congregarnos, debemos de reunirnos, debemos mantenernos en comunión. Les agradecemos a ustedes por congregarse, los de Sambo, los que venimos de Ceiba, pues aquí estamos siempre. A nuestros hermanos, algunos de los Estados Unidos, donde estén, gracias por estar acá. ¿Por qué estamos? ¿Usted quería venir al culto hoy? ¿Usted estaba pensando que hoy la palabra se va a predicar y que usted algo va a escuchar? Aunque hay un versículo, leíamos el otro día, que cada uno debe ver cómo se edifica a uno mismo. Pero también la importancia de los cultos es algo que debemos de tener presente. Martes, jueves, domingo, miércoles las damas, domingo y así sucesivamente hasta que el Señor Jesucristo venga. Yo visité las salas evangélicas de barrio La Merced allá por 1976. Con apenas unos 16 años. Desde ese tiempo escuché el evangelio. Otros de más atrás. Pero el evangelio se ha venido predicando y ese movimiento, esta iglesia, este movimiento de la predicación del evangelio no se puede detener a lo largo del tiempo, porque su guía y el poder es de Dios a través de su Espíritu Santo. Nadie más. Vamos a leer y a continuar hablando del significado de la salvación, las bendiciones que conlleva, algunos de los efectos que ha producido la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entre las cuales tenemos la sustitución, y bendito el Dios que, saben, hermanos, Dios no podía dejar que Satanás se saliera con la suya. Satanás no iba a obtener la victoria final, era Cristo. Nos sustituyó
ha prohibido la doctrina de la redención del pecado, porque el pecado era el problema para el hombre. El pecado no es problema ya. El problema del hombre se llama incredulidad. Todos los hombres pueden ser salvos si no detienen con injusticia la verdad cuando viene y se les predique el evangelio. Así es que vamos a leer porque como maestros, como personas que enseñamos la palabra o predicamos de la palabra, no tergiversada, es de la escritura que venimos a hablar. Tito, el libro de Tito, la pequeña carta de Tito, capítulo 2, mire que en esta escritura, en el capítulo 12, el capítulo 2 habla de la actuación de la iglesia. ¿Cómo actúa la iglesia? En Tito, a partir del capítulo 2. Y una de las cosas que podemos ver en el capítulo 2 son los deberes del ministro. Los deberes del ministro. Entonces, también podríamos pensar que nosotros vivimos en respuesta a la gracia de Dios. Él es nuestro sostén. El versículo 11, viviendo en respuesta a la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado. Los judíos tenían la ley, pero después vino la gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esto es para nosotros los evangélicos, no es para el incrédulo, es para usted y para mí, a la impiedad y a los deseos mundanos. Nosotros tenemos deseos mundanos. ¿Surgen en nosotros deseos de hacer las cosas que son de la carne? Sí, deseos mundanos. Que renunciando a los deseos mundanos, vivamos tiempo presente, el verbo vivir, en este siglo, o en este tiempo, sobria, completamente despiertos de la realidad de la vida, de los tiempos que vivimos, ese es vivir sobriamente, sobria, que vivamos con justicia, justa y piadosamente. Versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada, usted está leyendo ahí, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire, el Señor Jesucristo es Dios, quien se dio a sí mismo. Este es el versículo 14 que queremos resaltar. Se dio a sí mismo por nosotros. Él se dio. Él dijo en una ocasión, a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo para volverla a tomar. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. O sea que un día ya no va a haber vestigio en nosotros de iniquidad. Un día. Y purificar para sí, o sea, para Él. Le está purificando para Él un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, cuando Cristo nos purifique del todo, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va Cristo va a terminar de purificarnos? Ahorita está trabajando con usted y está trabajando conmigo. Pero un día va a concluir ese trabajo que está haciendo hoy en día. Pero a veces nos preguntamos, y cuando entremos al cielo, cuando vayamos al cielo, lógicamente que primero vamos a ir al cielo en el arrebatamiento,
Vamos a estar un tiempo con el Señor allá en el cielo, pero después venimos a la tierra. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué? Para vivir por la eternidad, pero por lo menos el siguiente paso después del rapto es que nosotros venimos con el Señor Jesucristo en las nubes, montado en un caballo blanco. ¿Usted se imagina usted montado en un caballo blanco? ¿Alguna vez ha montado en caballo? Ajá, los dos hermanos de enfrente, Omar y Nora, sí se han montado. Una vez me monté yo y casi me botan porque no tenía habilidad para los caballos. Pero un día voy a andar montado, usted también, en un hermoso caballo blanco. Y en ese caballo blanco, junto a esos caballos blancos que vamos a venir todos, cada uno en un caballo, va a venir al frente un Señor tan magnífico, es el Señor Jesucristo, montado Él en su caballo blanco, al frente de una multitud de ángeles y de su iglesia redimida que viene con nosotros. Él va a venir, hermanos, y para eso Él está trabajando con nosotros. Él nos dice la Escritura que se dio a sí mismo. Él se quiso dar a sí mismo por nosotros, por los hombres. Pero no todos los hombres les gusta el Evangelio. No todos los hombres quieren vivir bajo las instrucciones y las ordenanzas de la palabra de Dios, que es el Evangelio, que son buenas nuevas de salvación para todo el que cree. Esas buenas nuevas son las que nos arropan a nosotros, esa palabra, para que nosotros ya no vivamos como vivíamos antes, cuando el Evangelio no era esa palabra que a nosotros nos cubría y la que ahora nos enseña. Entonces dice, una de las cosas, redimirnos de toda iniquidad, inicuo, y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo de Él, celoso de buenas obras. Cuando Él venga con nosotros y entremos al milenio, yo me preguntaba, ¿de qué voy a hacer yo? ¿Me habré de aburrir? ¿Ustedes creen que el aburrimiento es consecuencia del pecado? ¿Creen que el hombre se aburre porque es parte del pecado? Ya siendo perfectos no va a haber aburrimiento en nosotros. Vamos a estar en un lugar precioso y con un ser precioso. Hace poquito, no sé los que se han fijado, que van para Ceiba, en la propiedad de este señor empresario que ahí están vendiendo una casa portátil, ¿las han visto? Bien bonita, se mira chiquita. Nos detuvimos a verla el domingo. Ahí mírenla. Y las pueden ir a ver. Y me decía mi hijo, no son tan caras. Bien bonita, lujosa por dentro. Chiquita, con 2 cuartos. Está amueblada. Todo aquello de lujo, unos baños, precioso. En Carrión, ahí en la quinoa. Preguntamos el precio, 850,000. Una casita chiquita. Una casita que la puede poner en Polines y usted la puede tener hoy en un lugar y mañana en otro. Nosotros vamos a tener una casa. Tenemos ya una casa en el cielo. Preciosa. De materiales que nosotros no los podemos imaginar. Aquí en la tierra hay muchas cosas, mansiones, pero nosotros tenemos una mansión gloriosa. Y esa mansión le cuesta a aquel que dio su vida por nosotros. Y uno de los efectos que produce esa salvación, esa muerte de aquel hombre que está en aquella cruz colgado, aquel hombre que está muriendo y que aquellos hombres lo acusan y lo miraban y decían tantas cosas, y tú eres un hijo de fornicación, tu mamá tuvo relaciones sexuales, en otras palabras, antes de casar con José le pagó mal y nació este, y este nos viene a decir que es el Hijo de Dios. Había en la cruz un hombre que está muriendo y ese es él, Dios,
y hombre, la parte humana de ese Dios, lo que se humanizó de Él, fue perfecto. En aquella cruz muere el hombre, Dios, Jesucristo hombre, y muere para darnos todo el beneficio, todo lo que nosotros no merecíamos. No merecíamos, hermanos. Nosotros no merecíamos. El Señor Jesús, si usted lo quiere escribir, el Señor Jesús recibió lo que nosotros merecíamos. ¿Qué merecíamos nosotros? El castigo. Él lo recibió, el castigo. El castigo por nuestros pecados, el Señor Jesucristo lo recibió. En su cuerpo, aquel santo, aquel hombre perfecto. Él recibió lo que nosotros merecíamos para que nosotros recibiéramos lo que no merecíamos. Él recibió lo que nosotros merecíamos, el castigo, para que nosotros recibiéramos lo que no merecíamos. ¿Qué hemos recibido nosotros de Él? ¿Qué hemos recibido del Señor Dios? El perdón de nuestros pecados. Recibió lo que nosotros sí merecíamos recibir, el castigo, pero Él quiso sustituirnos para que recibiéramos de Él lo que no merecíamos. El perdón, y no solamente el perdón, la vida eterna con Dios. Es magnífico, es maravilloso, es majestuoso. Él proveyó redención de pecado. Y decíamos el domingo, la doctrina de la redención tiene 3 vocablos, ya lo vimos. Y leímos en Tito 2:14 que Él se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para salvarnos. Significa que la doctrina de redención ¿cómo hemos sido redimidos? Que a causa del derramamiento de la sangre de Cristo, los creyentes, incluyese usted, yo no sé si los que estamos acá todos somos creyentes en Cristo Jesús. Es decir, creyentes, ser creyentes, es decir, que creemos, pero creemos en Él para actuar en función de esa creencia, pero no creer solo por conocer. La mayor parte del mundo dice yo creo en Dios, pero solo por conocer que Él existe, pero no cree para obedecer. Nosotros hemos creído para obedecer al Evangelio. Y por eso nos gozamos, nos alegramos. A causa del derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo, nosotros hemos sido 3 cosas: comprados. Nos compró. Usted lo sabe y lo habíamos visto. Esto no lo ignora. ¿Cómo está la gente de San Bocric sin Cristo? ¿Qué es lo que hace la gente del mundo sin Cristo? ¿Qué hacíamos nosotros antes de que Jesucristo no fuera nuestro Señor? ¿Qué hacíamos? Practicábamos el pecado, y en el pecado nos deleitábamos. A muchos nos gustaba decir malas palabras. A muchos nos gustaba pelear. Otros, ¿qué hacía yo cuando me recibía mi paguito? Recién casado con esta señora que está ahí. Daniel recién nacido. Me iba a la pulpería de atrás y me emborrachaba con 8 cervezas que me tomaba una tras otra. Yo solito bebiendo. ¿Y quién me llevaba a hacer esto? ¿Sabe qué? Que yo era esclavo del pecado. ¿Y usted? ¿Ustedes eran esclavos del pecado? Sí. Todos éramos esclavos del pecado. Pero ya no somos esclavos del pecado. Nos compró, nos retiró de la esclavitud a que los tenía sometido el pecado, y nos puso en libertad.
Y dice la Escritura, el Señor, no me recuerdo la cita, tal vez mi hermano me ayuda. Si el Hijo os libertare. Ajá, pongámosla ahí, Alister. Si el Hijo nos libertare. ¿Y cuál es la maravilla? Que ya nos libertó hace mucho tiempo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién hizo eso? La muerte de aquel hombre que no tenía nada espectacular en su aspecto físico, pero cuando él comenzó su ministerio e inició hablando y haciendo lo que él hizo, la gente se maravilló porque él hacía cosas que nunca nadie las había hecho ni las ha hecho. Así que hay una coma. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted ya fue libre, ya fuimos libres. ¿Y qué somos entonces? Verdaderamente libres. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Y la Biblia nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestra concupiscencia. No reine, no gobierne, porque ya Cristo nos libertó de esa esclavitud. Entonces, tres cosas. Proveyó la redención del pecado nuestro Señor Jesucristo. Nos compró, nos retiró de la esclavitud y nos ha puesto en libertad. Y ahora nosotros, ya una vez libres, Él comenzó en nosotros, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Usted y yo debemos de sentir que estamos siendo perfeccionados, que venimos de más a menos, de más vida enredada en las cosas que eran del mundo de la vida pasada, a una vida que nos acerca más a la vida que el Señor Jesucristo vivió cuando estuvo en la tierra. Eso es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, dentro de los efectos que produce esa muerte, hermanos, hay que, le decía el hermano a una hermana que nos reunimos el domingo, las bendiciones, hay que conocer, usted va un día a compartir el evangelio con alguien, usted tiene que saber los beneficios, las bendiciones, los efectos, lo que produjo la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, y transmitir a la persona con quien usted va a evangelizar, para que se dé cuenta que aquel a quien usted sigue, usted conoce de él, y lo que usted conoce de él se lo transmite para que usted también reciba ese Señor. Él también recibe al Señor como un Salvador. Dice que otra de las cosas que Él hizo, vamos a ver, no sé si lo vimos también el otro día, 2 de Corintios. Es maravilloso hablar de nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo, el otro día que hablamos de los falsos maestros, me puse a pensar en la noche, y me puse así como pensativo, los falsos maestros. Porque vi un video de, no sé si de sabiduría, de los falsos maestros, y hablando sobre la epístola de Judas, lo que ya hemos estado hablando el otro día. Y los falsos maestros son, wow, estos falsos maestros son cosas serias. Y una vez me puse, ¿será que alguna vez he predicado algo que no es conforme a la palabra de Dios? Uno se queda así pensando. Y porque estos personajes son cosas serias dentro de la iglesia. Gracias a Dios nosotros sabemos quiénes somos. 2 Corintios 5:19, creo que también lo habíamos, no sé si lo vimos. Solo déjeme ver. El amor de Cristo, en esta Biblia dice 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió
nos reconcilió consigo mismo. El Señor Jesucristo dice que se entregó a sí mismo, dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Para reconciliarnos, Él no tomó en cuenta nuestros pecados. No tomó en cuenta nuestros pecados, miren. A los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa es otra de los efectos. Nos reconcilia. Nos reconcilia. Después que Adán y Eva pecan, Cristo se separa, Dios se separa. Y ahora era necesario que hubiera una reconciliación de Dios con los hombres, para que los hombres, y no le tomó en cuenta a los hombres su pecado, porque en realidad eso era lo que Él venía, a quitar el pecado de en medio, el obstáculo para que el hombre pudiera tener una relación con Dios se llamaba pecado. Dice, les voy a leer algo acá, reconciliar significa, ¿qué significa reconciliar? Efectuar un cambio. Hubo un cambio. La muerte reinó, ha leído esa parte de la Biblia, la muerte reinó de Adán hasta Moisés, creo, y de ahí hasta Cristo, hasta cuando Él en la cruz está colgado. Un cambio, la reconciliación mediante la muerte de Cristo, significa, la reconciliación mediante la muerte de Cristo significa que el estado de alienación, de alienar es el proceso y el estado con el cual una persona se vuelve ajena a sí misma, perdiendo el control sobre su propia vida. Dígame si el hombre tenía control sobre su propia vida. No tenía el hombre control sobre su propia vida, porque el pecado era el que gobernaba al hombre. Dice, significa que el estado de alineación de Dios en que el hombre se encontraba es cambiado, de forma que ahora puede ser salvo. Lo que acabamos de leer, 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Dios lo hizo ya. Dios lo hizo. Y saben que un día los hombres, ya todos los que se murieron para atrás y murieron ignorando esta reconciliación, lo que Cristo hizo en la cruz, un día, ahora lo lamentan, un día comparecerán ante el juicio ante el gran trono blanco. ¿Por qué? Porque Cristo hizo su parte, Dios hizo su parte, en Cristo nos reconcilió para que hizo el cambio, para que ese cambio que era necesario porque el hombre estaba alienado, estaba perdido, dominado por el pecado, para que el hombre pudiera entonces acudir. Dicen los de la religión tradicional, ahora no dicen que rezan, ahora dicen que ellos oran. Así dice la gente, así dicen los otros que andan ahí con sus trataditos y los que guardan todos estos que son falsos maestros, que ellos oran. Pero a las únicas personas a quien el Señor escucha es a los verdaderos evangélicos, a los verdaderos creyentes. Porque la Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores. Y cuando dice Dios no escucha a los pecadores, Dios no escucha a los pecadores no arrepentidos, porque el pecador no arrepentido no es miembro de la familia de Dios.
Dice que, entonces 2 Corintios nos reconcilió, cuando alguien cree su anterior estado de alienación de Dios, o que está perdido, pasa a ser un estado de pertenecer a la familia de Dios. Es otro de los efectos. Pero también vamos a ver otra cosa. Primero de Juan, mira qué interesante. Primero de Juan 1:7. Las condiciones para la comunión en la epístola primera epístola del apóstol Juan, primera de Juan, en el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Estas condiciones para la comunión. No practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Número 1, tenemos comunión unos con otros si andamos en luz. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Note el tiempo del verbo limpiar. ¿En qué tiempo está el verbo limpiar? Tiempo presente continuo. Es presente continuo. No dice y nos limpió cuando nos arrepentimos y lo aceptamos como nuestro Señor. Y nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Ya vamos a ver. Hermanos, tenemos la obligatoriedad de conocer cada día más de nuestro Señor Jesucristo. De crecer en el conocimiento de nuestro Señor. O de volver a leer lo que ya hemos leído. Decía un hermano ahí de los que uno mira, que ha leído más de 600 veces la Evangelio de Juan, que cada vez saca cosas nuevas. Y dice uno de los judíos, de los rabinos, que el Evangelio de Juan, oiga bien, es el libro más antijudío que puede existir. Usted se imagina lo que dicen los judíos, pero hay que tener misericordia y no hay que querernos más, porque nosotros somos salvos y ellos no. Entonces, mire, la sangre, la muerte cruenta de Cristo. ¿Qué es la sangre? En la muerte del Señor Jesucristo. Es la base, la sangre, la que Él derramó, la que nos recordamos cada domingo acá y venimos y tomamos, partimos el pan y después participamos de la copa. ¿Cuántas veces de repente, a mí me ha pasado, yo creo que a todos, estamos participando de la copa, pero de repente vagamos. En ese momento nuestra mente se va de la verdadera ocupación, de donde debe estar centrada nuestra mente en ese momento. La sangre del Señor Jesucristo es la base de nuestra constante purificación de nuestros pecados. Esa es la sangre del Señor Jesucristo, es la base. Y es lo que dice, lo que acabamos de leer. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, 1. Y 2, y la sangre de Jesucristo, y su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es condicional. Si andamos, y si no andamos. Este es condicional. Ya vamos a decir algo más de esto.
Eso no quiere decir que haya una repetición cada vez, como dice la iglesia tradicional, cada vez que ellos dan la Eucaristía, están crucificando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Esa sangre es efectiva y esa sangre está a disposición de nosotros. La muerte, ¿qué representa? Que la muerte de una vez por todas de nuestro Señor provee una constante limpieza para los casos en que los creyentes hayamos cometido pecado. ¿Quién después de que se arrepintió y entró a la familia de la fe no ha pecado? Todos. Entonces, si no hubiéramos pecado, ya no necesitaríamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque la naturaleza de pecado ya no estaría dentro de nosotros, pero todos. Nuestra relación familiar, desde el punto de vista espiritual, ¿cómo se mantiene nuestra relación familiar como en la familia de Dios? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo nos mantenemos unidos? Yo todos los martes miro a la hermana Soledad, la hermana Nora, el hermano Omar. Hay una relación de familia en la fe. Y acá los domingos vemos a otros, tal vez no pueden venir los martes. Ahí en el Zoom tenemos otros hermanos que nos están viendo y se están beneficiando, están escuchando la palabra. Es una relación familiar. ¿Y por quién es mantenida esta relación? ¿Quién es mantenida en regla? ¿Sabe por qué? Mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no muere, no seríamos lo que ahora somos. Si Él no muere, el Padre no envía a su Hijo para que nos reconcilie y haga ese cambio, el hombre a partir de esa muerte y de esa resurrección quede en disposición de poder invocar el nombre del Señor Jesucristo y ser salvo. A partir de esa muerte entramos en una relación familiar. Pero si Él no hubiera muerto, quizás nosotros no estuviéramos vivos hasta aquí con vida. La práctica de cualquier pecado de lo que tenemos antes quizás ya nos hubiera llevado a la muerte física. Pero esa muerte de Él es la base, la regla mediante la cual nosotros mantenemos nuestra relación familiar. Ahora, una cosa es la relación familiar. Ahora, nuestra comunión familiar. Una es la relación familiar, otra es la comunión familiar. Nuestra comunión familiar es restaurada cuando alguien se aparta. Cuando alguien se fue por allá como el hijo pródigo. ¿Cómo es restaurada la comunión familiar? Otra vez a formar parte de esa familia, otra vez a vernos en los cultos, otra vez a darnos las manos, otra vez a estar juntos. Es restaurada mediante nuestra confesión. Cuando pecamos, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Miren qué interesante. Si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Andar en luz, ese verso 7. Saquémosle un poquito, exprimamos un poquito más ese versículo 7. Andar, pero si andamos, es condicionante, pero si andamos, nosotros andamos en luz, pero hay algunos que creen que andan en luz y no andan en luz. Pero si andamos en luz, ¿qué es andar en luz? ¿Qué es andar en luz? El Señor Jesucristo nos dice en San Juan capítulo 8, versículo 12, si no me equivoco, yo soy
la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, como nosotros que lo seguimos, cada día debemos de tomar nuestra cruz y seguirlo. Pero ¿qué es andar en luz? ¿Qué es andar en luz? Andar en luz es sencillamente vivir en obediencia a sus mandamientos. Así de sencillo. Si andamos, dice, pero si andamos en luz, es decir, si andamos en obediencia a sus mandamientos. Eso es andar en luz. Los mandamientos de Dios. Tenemos como dos cosas se derivan entonces si andamos en luz, si andamos obedeciendo los mandamientos. Por lo menos en este versículo, dos cosas se pueden derivar de aquí. ¿Qué pasa si ahí lo dice el versículo 7? ¿Qué cosa? Si andamos en luz o en obediencia a sus mandamientos, se derivan dos cosas. Ahí lo dice. Uno, ¿cómo? Excelente. Si andamos en obediencia a sus mandamientos, vamos a tener comunión unos con otros. Unos con otros. Cuando usted mira a un hermano ahí por la carretera con una Biblia, antes se miraba más con la Biblia, ahora muchos andan con la Biblia de forma electrónica, pero cuando miramos a alguien que anda con una Biblia, nosotros decimos, ese es nuestro hermano. Algo sentimos. Usted siente algo, yo lo siento. Ese es mi hermano. Él cree, él tiene una fe, una esperanza que yo también la tengo, aunque no sepamos quién es él. Algo nos lleva a pensar, esa es la comunión, tenemos a Cristo, la primera cosa. La otra dice, unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Es la base, dentro de los efectos de la muerte de Cristo, la sangre es la base para que el creyente pueda ser limpiado de pecado. El creyente, si decimos que no tenemos pecados, le hacemos a él mentiroso. Entonces esa sangre es la base para que podamos ser limpiados. Imagínense si esa sangre solo nos hubiera limpiado al comienzo. Como dice Pedro, el Señor nos compró, nos sacó del mercado de la esclavitud y nos ha hecho libres para que obedezcamos. Primero Pedro así lo dice, al comienzo de Pedro, para que obedezcamos y seamos rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la segunda cosa es, la otra cosa que se deriva, la limpieza continua del pecado. Es la limpieza continua del pecado, ya que andar en la luz trae a la luz otros pecados. ¿Cómo es esto? Andar en la luz trae a la luz otros pecados. ¿Usted cree que esto es cierto? Andar en la luz trae a la luz otros pecados. Por ejemplo, alguien me recuerda acá los mensajes de los últimos 3 meses que se han predicado acá. Los mensajes que acá damos, todos lo sabemos, son mensajes de edificación, algunos de exhortación, algunos de temas proféticos, pero cuando escuchamos ese mensaje nosotros debemos de venir pensando. Por ejemplo, se habló de la lengua. Nosotros estamos en luz, pero cuando se habla de la lengua, de usted y yo, cualquiera, o otro tipo de prédica, de pensar, y ese pecado, esa restricción del Señor, esa prohibición del Señor, ese llamado de atención del Señor para que tengamos control de lo que vamos a decir y cómo vamos a hablar. Entonces cualquiera de los que escucha va a decir, yo estoy teniendo ese problema. Entonces andar en la luz trae a la luz otros pecados. Cuando se predica un mensaje, usted debe saber, eso que se está predicando, como en ese tema o cualquier otro,
Yo estoy fallando en eso. Aunque ya estamos en la luz, hay cosas que podemos estar cometiendo. Y que al recibir el mensaje, nosotros debemos de pensar así. Porque al escuchar ese mensaje y llegar a la conclusión que sí estamos fallando, necesitamos limpieza de ese pecado o de cualquier otra cosa. Como muchos insistimos acá cuando decimos que la Biblia hay que estudiarla, que la Biblia hay que meditarla, o simplemente que lo que decíamos ahorita, andar en la luz es andar en obediencia a sus mandatos. Nosotros preguntarnos, ¿yo estoy completamente haciendo lo que el Señor me dice? Entonces, aunque andamos en la luz, siempre surgen, se traen a la luz otros pecados que necesitan ser limpiados. Por eso dice, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Nos va a limpiar de todo pecado. Entonces, son los beneficios de la muerte, los efectos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los efectos, ya lo vimos la vez pasada, no lo vamos a repetir, condenó la naturaleza pecaminosa. Ya lo sabemos. Otro de los efectos, provee la propiciación. Propiciación, aplacar a un Dios. Significa aplacar a un Dios o satisfacer sus exigencias. Pero no vamos a hablar de eso. Ya prácticamente casi, ya para concluir, mis amados hermanos, solo vamos a decir esto. Entre las casi innumerables bendiciones de la salvación, hay muchas que son obvias, ya lo dijimos el otro día. Para los creyentes hay muchas que no necesitamos mucho para saber las bendiciones de los beneficios de la muerte del Señor Jesucristo. Porque pueden ser experimentadas. Una de las bendiciones, de los beneficios de la muerte de Cristo es, por ejemplo, decíamos, Dios no escucha a los pecadores, pero Dios se escucha si nos escucha a nosotros. Cuando usted ora con certeza de que Dios lo está escuchando. Orar de tal manera que sepamos que tengamos la certeza que Él nos está escuchando. Hermanos, y hay respuesta, cuando acordamos, hay una respuesta y a veces ni le agradecemos, Dios nos está escuchando. Ese es obvio, pero hay también muchos beneficios que en sí mismos no son objeto de experiencia, aunque lo son sus resultados. A veces no se entiende tan bien. Uno de los beneficios, solo lo voy a decir, la justificación. Otro de los beneficios del Señor es la adopción, nos adoptó en su familia. La santificación, que en otra ocasión vamos a terminar hablando. Pero ¿qué queremos con esto? Esta palabra nos debe a nosotros animar a pensar que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Entre más conozcamos de Él, más lo vamos a amar, más lo vamos vamos a confiar en Él. Él trabaja por usted en el cielo. El Señor bendiga esta palabra. Recuerde, es palabra de la obra del Señor en la cruz del Calvario. Si Él no muere, no seríamos lo que ahora somos. Si Él no resucita, Él se fue a la casa de su Padre. Ahora hemos escuchado esta palabra, hay más cosas que decir, pero el Señor es bueno. Sigamos adelante. Un día de esto, cuando menos acordemos, vamos a estar en las nubes, en el arrebatamiento. Señor nos ayude, le agradecemos al Señor por su vida. Cada martes estamos acá. O bien predicando uno, bien predicando el otro, pero lo que creemos, lo que queremos es, y lo hacemos con el beneficio de que usted también se edifique.
porque no solo me edifico yo, usted también tiene que aprender, su oído está atento a escuchar la palabra. Señor, bendiga su palabra y bendiga su vida. Sigamos adelante, que pueda ser esta noche que el Señor Jesucristo venga. Él bendiga su palabra.